Amén. Esta noche quiero comenzar diciendo que cuando Dios nos escogió, Él nos hizo Él no nos hizo para que nosotros no perdiéramos el tiempo. Él no nos hizo nomás para que ocupáramos un lugar en el espacio, para que ocupáramos un asiento en una silla o un espacio en una casa, sino que la Biblia, escúcheme, hace referencia a que Él nos dio identidad. Amén. Y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. La Biblia dice que también nos dijo que éramos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Nos dice que estábamos sucios, que éramos pecadores, pero que su gracia y su amor vino y nos cubrió y nos perdonó. Amén. Nos puso un nombre nuevo, nos dio identidad, y esa es la iglesia de Cristo. Amén. Esa es el pueblo que Dios levantó. Y todos, hermanos, y todo esto es para hacernos entender que nos ha equipado, diga conmigo, nos ha equipado con todo lo que necesitamos para poder ejercer una vida victoriosa. Dios nos ha equipado con todo lo que podamos obtener, hermanos, para caminar en esta tierra y para tener una vida victoriosa en esta tierra. Amén. Entonces, escuchen, los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús. En esos 3 años y medio, en ese tiempo, Jesús invirtió en ellos, los preparó, los instruyó, los hizo testigos de milagro, los hizo testigos, hermanos, para que ellos vean el poder, para que ellos vieran, hermanos, que el reino de Dios es verdadero. Amén. Y no solamente los hizo testigos, sino que les dijo: ahora lo que yo hago, ahora ustedes lo van a hacer. Y usted conoce la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio y vayan por todo el mundo. El problema acá fue que los discípulos, cuando ellos recibieron ese mandato, recibieron el poder del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero la iglesia quedó en ese momento todavía, hermanos, como se veía como con falta de identidad. ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Predico? No, mejor aquí en la casa. Se comenzaron a acomodar en sus vidas. ¿Y qué pasó? Tuvo que venir, hermanos, un hombre a ser asesinado, el cual era Santiago, y también Esteban vino a ser apedreado, para que la iglesia se sacudiera y entendiera que Dios les había dado poder para salir de las 4 paredes donde ellos estaban, para ir a predicar el evangelio. Amén. Entonces, muchas veces Dios, hermanos, nos ha capacitado. ¿A cuántos Dios nos ha capacitado? La Biblia dice que nos ha dado dones a todos. Amén. No solamente a uno. Usted dirá: bueno, pero es que usted predica. No, pero aquí estamos por misericordia de Dios, ejerciendo lo que Dios, trabajando lo que Dios nos ha dado. Pero a usted le ha dado algo diferente que a mí. A usted le ha dado algo que la iglesia necesita también aprender, y necesita el mundo conocer de lo que Dios ha puesto en usted y en mí. Amén. Entonces, vemos de que en el libro de Hechos cuenta la historia. En el Hechos capítulo 28 habla del 1 al 28 de todo cómo comenzó la iglesia. Pero en el capítulo 29, si usted busca el capítulo 29, habla, hermano, de que nosotros íbamos a seguir. El que lo está buscando, no lo busque, porque no tiene 29. Amén. Sino que es, hermanos, es la continuación de la iglesia. La continuación de la iglesia que nosotros íbamos a hacer, hermanos, ese mover. Íbamos a venir a traer ese sacudimiento. Íbamos a venir a traer, hermanos, el testimonio de que hay un Dios que todavía hace milagros. Y hasta la fecha la iglesia es la única, hermano, institución delegada por Dios para hacer ese trabajo de predicar las buenas nuevas. Amén. A nadie más se le ha dado delegado esa autoridad, solamente a la iglesia de Dios, la que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Imagínense qué privilegio tenemos, que nosotros nos ha dado, hermanos, el privilegio de anunciar salvación en el mundo. Amén. Entonces, cuando venimos a ser parte de la iglesia,
Dios nos llama a un trabajo y venimos a ser parte a lo que hemos puesto enlistados para el ahora. La iglesia ha venido predicando salvación, ha venido predicando, predicadores se han levantado, hemos conocido, hemos leído, mejor dicho, acerca de Billy Graham, hemos leído acerca de gente que predicó, de Spurgeon, hemos leído de gente que se movió en el poder de Dios después de los apóstoles, amén. Y hasta la fecha, pero ellos fueron los guerreros, ellos fueron los soldados que militaron en el entonces. Pero en el ahora es usted y soy yo el que Dios ha llamado para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es enlistarse? Enlistarse, hermano, es registrarse o anotarse, a inscribirse en las fuerzas armadas. En las fuerzas armadas. Entonces cuando usted dice yo estoy enlistado, yo estoy registrado en el ejército de Dios en la tierra, porque Él tiene un ejército, Él tiene un remanente, Él tiene una armada que todavía pelea, que todavía, hermano, no se ha rendido a las acechanzas del diablo, que todavía no se ha, hermano, dado, hermano, lugar a que el enemigo haga lo que él quiere, sino que todavía está peleando. Ahora yo te pregunto, tú estás enlistado en este ejército. Estás registrado, tu nombre está escrito con letra de carta o de molde, no sé cómo lo habrá escrito el Señor, pero aquí tengo el soldado, amén, a la soldado que está ejerciendo la guerra. Está tu nombre registrado en el ejército de los escuadrones del Dios viviente. Es lo que David decía a Goliat, le dijo: has provocado a los escuadrones del Dios viviente. Entonces nos damos cuenta que Pablo, hermanos, utilizaba esas palabras para Timoteo porque Pablo, hermanos, usted conoce la historia, y si usted lee la carta de Timoteo, la primera carta de los Timoteo, Pablo le está enseñando cómo ministrar en la iglesia. Pablo le está enseñando cómo mira, si vas a poner un obispo, que el obispo sea así. Si vas a poner a un ministro, que el ministro sea así. Hijo mío, le dice, y comienza a hablarle Pablo, a instruirlo. Y usted se da cuenta en el libro Viajes Misioneros con Pablo, sufrió con Pablo y caminó con Pablo, al punto que Pablo, hermano, lo pone a cargo en la iglesia de Éfeso como pastor de la iglesia. Usted encontrará eso registrado en la palabra del Señor, y nos damos cuenta que lo instruye en la primera carta. Pero en la segunda carta, lo cual muchos escritores dicen que fue la última carta que Pablo escribió. Imagínense, yo cuando estaba viendo esto, yo me quebrantaba esta mañana, porque Pablo, hermano, fue un hombre, un guerrero. Él fue un soldado, un general, un hombre que marcó diferencia, que cambió vidas, y hasta el día de hoy se habla de él, cosas grandes que él hizo. Amén. Y este hombre, hermanos, en su última carta, porque ya estaba en prisión, le dice a Timoteo, en el capítulo 2 comienza, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús. Lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos, te encargo a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y porque ninguno que milita, saber a Timoteo que el papel que él está desempeñando, escúcheme, no es solo un ministro. El papel que él está desempeñando no es solamente un predicador, no solamente está ejerciendo un pastorado. Le dice Pablo, Timoteo, entiende que ninguno que milita en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le dice Pablo, Timoteo, yo quiero que entiendas que
sino que no eres solamente un pastor, no eres solamente un ministro, o cantas, o eres un diácono, o estás en un departamento, o estás enseñando. No te llamó Dios solamente a eso, sino que debes de entender que eres un soldado enlistado en las fuerzas armadas del ejército del cielo, operando en la tierra. Operando en la tierra. Pablo estaba tan atento en Timoteo, porque él sabía, hermanos, que Timoteo era una persona especial. Le dice: yo vi la fe que estuvo en tu abuela, la fe que estuvo en tu madre, ahora esa fe la veo en ti. Esfuérzate y cuídala, ejercita el don que hay en ti. Y comienza Pablo a alentarlo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide y que tiene que entender que su llamamiento tiene que ser como un soldado. Tiene que ser como un soldado. La razón es porque Pablo estaba hablando, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Pablo explica que habían algunos hermanos que estuvieron trabajando con él, estuvieron viajando con él, estuvieron ejerciendo el ministerio con él, pero que ya lo habían dejado. Entonces era importante para Pablo decirle a Timoteo: Timoteo, escúchame, no te confíes ni de ti mismo. Es por eso que a él le dice: cuídate de ti mismo. Porque hay muchos que estuvieron acá y que ahora me han dejado. Hay muchos que se enlistaron y se fueron. Hay muchos que dijeron: Pablo, vamos a ganar el galardón y vamos a querer triunfar y todo eso. Pero al final no querían querían la recompensa, pero no querían ganar la guerra. Querían el botín, pero no querían pelear. Pablo le decía: cuídate, Timoteo, porque hay gente que quiere la bendición, pero no quiere el sacrificio. Amén. Entonces vemos que hay gente, hermanos, que está en un lugar y está, hermano, ejerciendo algo, pero de repente desaparecen. Y eso lo vimos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús estaba dándoles de comer, cuando Jesús estaba, hermano, multiplicando los peces y los panes, cuando estaba, hermanos, sanando enfermos, sanando al cojo, al paralítico, sanando al ciego, la gente dice que la multitud era grandísima. Pero cuando Jesús, comenzó a decirles: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí, no puede serme discípulo. Y comenzó Jesús a decirle: ¿sabes qué? Está bien que me sigas, pero tienes que ser parte de mí también. Entonces dice la Biblia que muchos comenzaron a irse. Muchos dijeron: bueno, es que, híjole, esto, ¿cómo es eso? Este está loco. O sea, ¿cómo voy a hacer lo que él me está pidiendo? Yo mejor me voy. Y lo que me fijo es que aún los discípulos le decían: hey, Jesús, cálmate, bájale poquito, porque la gente se está yendo. Y lo que me doy cuenta es de esto, de que Jesús nunca anduvo como dicen, apapachando a nadie. Jesús, hermanos, nunca anduvo. Pero la iglesia de hoy quiere ser: ay, me está hablando muy duro, ya no me voy acá, mejor me voy para donde me abrazan, ya no me voy aquí. Y la iglesia debe de entender que ha sido enlistado no para que te vengan y te soben la espalda. Ha sido enlistado para decirte: hay una guerra que pelear, hay un enemigo, el que está enfrente de nosotros, y tenemos que pelear. Amén. Porque hay gente, hermanos, que dice: oh, bueno, está bien suave no ir a la iglesia y estar allá y que los hermanos ahí te saludan y todo. No es solamente eso. Va a haber un tiempo en que tu fe va a ser probada. Va a haber un tiempo en que tu fe va a ser a ver todo lo que te he enseñado, todo lo que has aprendido, todo lo que he invertido en ti, dice el Señor. Es necesario de que sea aprobado. Y va a venir el tiempo de la prueba, donde tú te tienes que parar firme. No como estos que dejaron a Pablo y se fueron y lo abandonaron. Cuando vieron la cosa difícil con Pablo: no, hombre, este Pablo lo apedrean cada vez que entra. No, hombre, yo mejor no me quedo con él. Mejor me voy con aquel que anda con un Ferrari. Mejor me voy con aquel que anda más tranquilo ahí, más al suave. No se trata, hermanos, del trabajo en la tierra y el llamamiento que nos han dado a nosotros.
Dije que iba a hablar, amén. Muchos seguían a Jesús, pero gente nunca se enlistó. Gente, yo me admiro que para este tiempo, pastor, para este tiempo, a veces uno abre el Facebook y ahí está el brother en una iglesia, aquí de repente está en otra iglesia y aquí de repente anda. Bueno, ¿y este qué es? ¿Dónde anda? Porque las características de un soldado, ese es otro tema que no lo vamos a tocar hoy. Pero las características de un soldado es alguien que es fiel, alguien que recibe órdenes y las ejecuta, alguien que, usted no quiere escuchar esto, pero esas son características de un soldado. ¿Por qué cree que Nicodemo fue de noche a buscar al maestro? Porque muchos no quieren tomar la responsabilidad. Muchos que no quieren dejar, hermanos, el que la gente tenga el autoestima de ellos aquí arriba, porque ellos quieren estar aquí arriba y buscan al Señor de noche cuando nadie los ve. Pero debes de entender que cuando tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, hay recompensa, hay victorias que se ganan, hay cosas, hermanos, que tú puedes entender. Y los sueños, hermanos, que antes los soñabas solamente, se te llegan a hacer realidad. ¿Por qué? Porque eres una persona que eres fiel al que te llamó. Eres fiel al que te llamó. El joven rico le dice: Señor, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Y ya comienza Jesús y le dice: bueno, guarda los mandamientos. Pero es que yo todo eso yo los he hecho, Señor. Yo soy fiel, yo doy mi diezmo, yo estoy en la iglesia cada servicio, yo no falto los domingos. Entonces dice: vende todo lo que tienes, despójate de lo que te sostiene. Despójate de lo que tú te estás sosteniendo, porque piensas de que el dinero es lo que te está dando el valor que tú tienes. Despójate. Y él dice que se fue triste, porque no es fácil. Porque no es fácil. Pero Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijos, esfuérzate. Dígale a su vecino: esfuérzate. Usted que me está viendo en el Facebook todavía, esfuérzate. Escribe ahí: esfuérzate. O dígale a su hijo: esfuérzate. Yo me gozo cuando veo a un joven, hermanos, que tiene hambre por la palabra, tiene hambre de trabajar, hambre. Timoteo era un joven. Era un hijo espiritual de Pablo, y él lo abrazó al punto de que ejerció un llamamiento grande. Tú pues, hijo, esfuérzate, porque los días son malos. Los días son malos. Mentalidad de soldado. Mentalidad de soldado. Timoteo, hay cosas que yo sé que eres un pastor, yo sé que eres un ministro y conoces la palabra, pero hay tiempo de que lo único que quiero que entiendas es que vas a tener que tener una mentalidad de soldado. Porque un soldado recibe órdenes y ahí está, y tiene que ejecutarla. Y si le dicen quédate acá, ahí se va a quedar. No sé si les conté el testimonio, pero cuando yo estaba en mi país, llegaron todos los militares a acampar mi casa, porque estaba en tiempo de guerra civil. Y uno de ellos hizo una travesura, y era un joven. Y a este muchacho, su mayor, creo que era un sargento o un teniente, lo castigó y le dijo: súbete al árbol. Y ahí lo tuvo todo el día en el árbol. Y ahí estaba él, se mecía, se cansaba y se quedaba donde estaba, pero nunca se bajó. Y se hizo de noche y todos se fueron, y él se quedó y no le miento, no le estoy mintiendo, él se quedó en el árbol hasta que alguien fue y lo llamó y le dijo: ok, ya vámonos. Y se fue. ¿Por qué? Porque un soldado, no, quieren ser obedientes. No, pues es que somos obedientes hasta donde me conviene. No, tenemos que tener mentalidad de soldado. Es por eso que Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado. Si hace referencia como buen soldado, es porque tal vez hay soldados malos, amén, que quieren desertar.
Pablo está diciéndole a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate, porque me he dado cuenta de que con estos que yo estuve trabajando, ellos se fueron. Y en el capítulo, una página atrás, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, nos damos cuenta de 3 personas. Escúcheme, nos damos cuenta de 3 personas que abandonaron a Pablo. Y dice: ya sabes pues que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onéfeso, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hay 3 personas que dejaron a Pablo, pero Pablo, ¿por qué hace referencia a Timoteo y le dice: mira, estos 3 me dejaron? Entonces dice Pablo: yo no tengo la culpa de que sus nombres eran como se llaman, pero sí tuvieron la culpa de no ejercer el llamado que ellos tenían delante de Dios. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo se hace referencia a estos 3 hombres. ¿Por qué es importante entender esto? Dígame, ¿por qué es importante entender esto? Porque Figelo no es Figelo, es Figelo. Él, hermanos, y voy a decir rapidito con esto, y él, hermanos, significa fugitivo. Diga conmigo: fugitivo. Entonces, fugitivo, ¿sabe quién es un fugitivo? Fugitivo es un desertor. Es un desertor. En el lenguaje militar se le llama desertor. Puede ser un militar o puede ser una persona, hermanos, que está dentro, pero que abandonó su asignación o puesto. Abandonó su asignación o abandonó su puesto que le habían dado. Entonces Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate como buen soldado, porque estos abandonaron o Figelo abandonó. Él es un fugitivo, una persona que tiene la capacidad, pero que anda huyendo de una responsabilidad. Aló. Anda huyendo de una responsabilidad. Y hay muchos en la iglesia de esa manera, que Dios les ha dado, hermanos, las herramientas, y ha puesto en cada uno de nosotros la bendición, pero no queremos y estamos siendo fugitivos, y el Señor nos anda buscando y le sacamos la vuelta. El Señor se entra por acá y nosotros nos vamos por el otro lado. ¿Por qué? Porque no queremos ejercer la responsabilidad. Y el problema es de que Pablo dice que él los desechó y los dejó. Entonces vemos a este hombre que es un fugitivo. Vemos a otro hombre que se llama Hermógenes. Escúcheme, la predicación es corta, pero escúcheme. Hermógenes quiere decir alfarero. Él tiene la capacidad de formar. Él es un arquitecto o constructor, o es un líder militar. Esa es la traducción, hermanos. Donde hay gente que tiene la capacidad, pero no tiene la disciplina. Tiene la capacidad, hermanos, de ejercer. Puede predicar mejor que uno o 1000 veces mejor que el mejor predicador de esta tierra, pero el problema es que no tiene las características de alguien sumiso o de alguien que quiere, hermanos, edificar. Aló. Yo sé que va a estar un poco difícil, pero es necesario que entendamos nuestra, hermano, posición en la tierra. Es necesario que entendamos nuestra delegación en la tierra, que es lo que el Señor nos está dando. Porque había un hombre, hermanos, que tenía la capacidad, podía tocar el piano de una manera, pero no quería hacerlo. Que podía agarrar la vacuum lo mejor que todos los demás, pero no quería hacerlo. Amén. Y hay gente, hermanos, en las iglesias o afuera de las iglesias, o gente que me está viendo, que han dejado sus dones, han dejado de servir, han sido desertores y están, hermanos, en la lista. Unos Hermógenes que tienen la capacidad, hermanos, de construir iglesias, de construir libros, de construir empresas, de construir, hermanos, pero han dejado
Y el último, ni sé cómo decirlo, Onesíforo. No dije fósforo. Fósforo es cerillo para los que no saben qué es fósforo. Onesíforo, hacedor de ganancia. Diga conmigo, hacedor de ganancia. Este hombre tuvo la capacidad de financiar el reino de Dios y decidió dejarlo todo. El ministerio y la iglesia tuvo el poder para ser una empresa, para comprar, hermanos, una compañía y él hacer negocio y de ella poder estar financiando a todos los apóstoles para que fueran, pero no, dice, ¿para qué les voy a estar dando el dinero a estos hombres? ¿Para qué les voy a estar dando el dinero? Mejor me lo agarro yo y así yo estoy feliz y hago lo que yo quiero. Y el problema es que él se fue. Y Pablo dice que Dios tenga misericordia de él. Que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Bueno, ¿y por qué? Porque hay gente que tiene la capacidad. Y yo me admiro de que hay gente que tiene mejor vocación que uno. Y hablan elocuentemente y uno los escucha hablar hasta miedo, hasta lo intimidan a uno de las palabras elocuentes que tienen, pero no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. Es a mi manera. Es del modo que yo digo. Es que ahí no me dieron lugar. Pues quieres hacer a tu manera. Y no, tienes que ser formado. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué le digo esta gente se fue? Y me recuerdo a un ejército que Dios estaba levantando. Y era el ejército de Gedeón. Que Dios levantó a 32,000 hombres con Gedeón para pelear, para levantar, para ser edificado, para ir a la guerra contra Madián, que habían tenido 7 años ellos siendo oprimidos por Madián. Pero Gedeón necesitaba a esa gente. Pero independientemente de que Dios le dijo, ¿sabes qué? El pueblo es mucho. Dejemos esto de que el pueblo era mucho. Ok, sí, Dios dijo que el pueblo era mucho. Pero Dios les dijo, ahora pues en Jueces capítulo 7 verso 3, si usted que está tomando nota. Ahora pues pregona en oído del pueblo diciendo, escuche, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Dios nunca le dijo, mira, hay mucho, escoge 300 y solamente, no. Dios le dijo, diles a ellos, quien tema y se estremezca. O sea que hay gente que prefiere vivir con temor a pelear por lo que Dios les ha hablado. Hay gente que prefiere vivir intimidado por el adversario a querer. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, aquí no está hablando de quién. Él nomás dijo. Y yo le digo, Señor, guárdame que yo no hubiera querido ser de ese resto de hombres que se fue, porque quedaron 10,000. Usted haga la cuenta. Fueron muchos los que se fueron. Y solamente les dijo, quien tema y se estremezca, madrugue. Ahí sí madrugan, pero para orar no, dije. Entonces vemos de que hay gente que por temor mejor viven atemorizado. Y es por eso que Pablo le dice, ¿sabes qué? Tienes que ejercer la mentalidad de soldado. Porque un soldado no tiene que, aunque tenga miedo, él va caminando al frente con todos los demás. Aunque, hermano, se vea que ya sabe lo que le espera, aunque ya sabe que la muerte le espera, sabe que algo mejor viene. Es por eso que Pablo dijo, el vivir para Cristo es mejor que morir sin Cristo.
Gente que vive, bueno, y a ver qué hubiera pasado, a ver qué hubiera pasado. Yo por eso le digo al Señor: Señor, quítame todo miedo. Y aunque lo haga bien o trato de hacerlo lo mejor que puedo, tal vez no lo hago como la gente está esperando. Pero ¿sabe qué? Una cosa hago, y es seguir hablando y predicando a mi Señor, porque Él es el único. Él es el único. Y dice: ¿y tienes miedo? ¿Y tienes miedo? Claro que uno aquí tiembla, aunque usted no lo crea. Uno aquí se pone nervioso. Mi esposa sabe que ni le digo: ni me ofrezcas de comer porque no puedo ahorita, estoy nervioso. Pero ¿qué pasa? Aunque estamos en guerra, hay que seguir peleando. Hay que pararnos en la brecha, hay que pararnos al frente de la batalla y decir: nuestro Dios pelea por nosotros. Somos soldados. No tengamos miedo de la enfermedad, de lo que el doctor diga, de lo que nos está acechando. No tengamos miedo. Debemos de levantarnos como iglesia. Como iglesia debemos de levantarnos como un ejército. ¿Por qué? Porque al nosotros renunciar somos, perdóneme la palabra, pero somos cobardes. Y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Aquellos que se fueron gente miedosa, gente que creyó más, hermanos, que en el enemigo que en lo que el Dios había dicho. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Déjeme decirle, discúlpeme que le arruine la tarde, pero la palabra del Señor dice que los valientes arrebatan el reino de Dios. Los valientes, aquellos que pelean, aquellos que se paran, aquellos que hablan y dicen: ¿sabes qué? Me voy a parar al frente. Yo por eso doy gracias a Dios, porque nosotros hemos estado al frente y hemos estado educando al pueblo a través, hermanos, de todo lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro país. Pero ¿sabe qué? Nosotros sabemos que nosotros somos una iglesia, hermanos, que cree en el Señor, que cree en la vida, que cree en lo que Dios ha hecho, y vamos a seguir peleando. Es por eso que estamos en ayuno y oración, porque vamos a seguir peleando. No vamos a parar de pelear hasta que el Señor nos diga: paren de pelear. Amén. Vamos a seguir peleando. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos. No podemos, hermano. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tienes que pelear. Tienes que defender a tu familia. Tenemos que defender y orar por nuestra nación. Cada uno de nuestros países, donde quiera que tú estás, levántate y pelea por tu nación. Que toda ley, que todo lo que quiera venir, hermano, en contra de la vida, en contra de la palabra de Dios, levantémonos. La iglesia debe de levantarse en oración. Y dices: bueno, si cómo voy a hablar, pues pelea con tus armas espirituales, porque esta guerra no se va a ganar con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo decía: nuestra guerra es espiritual. Y porque las armas de nuestra milicia, escuche, milicia es de los que militan, de los que estamos, hermanos, enlistados. Las armas de nosotros son armas de guerra. Y dice la Biblia: no son carnales, no se dejan llevar por la carne, no se dejan intimidar por la carne, sino que dice: son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Ahora entiende que las armas que Dios ha puesto en ti, ahora cuando estés ayunando por esta nación, estés ayunando por tu casa, por tu vida, por la iglesia, por el fuego, por los ministros, entiende que tienes armas que pueden ser destrucción de fortalezas. Fortalezas, todo plan del diablo, toda mentira que ha venido, hermanos, a querernos rodear todas nuestras vidas, temores, cosas que han venido, hermanos, a venir. Levántate, porque Dios te ha capacitado para destruir todo obstáculo. Todo obstáculo. Y ya casi voy terminando, iglesia. Pero Dios nos ha dado la capacidad. Diga conmigo: voy a tener la postura de Josué. Que Josué, ¿sabe lo que hizo Josué? Josué andaba a la espada. Y cuando vio a Jesús, yo me atrevo a decir que era Jesús a quien él vio, dice que se le aparece el príncipe del ejército de Jehová. Y le dice, y lo primero que saca es déjeme imaginarme de que él se viene bueno. ¿Y tú qué? ¿Tú eres de los que está con nosotros o de los que está en contra? Se levantó con guerra.
Así que usted también debe de decir, bueno, ¿y tú qué? ¿Vienes en contra de mí o estás conmigo? Porque si vienes en contra de mí, déjame decirte que no vas a prevalecer. No vas a prevalecer, así de fácil. Pararse y decir, ¿sabes qué? Usted conoce en nuestras vidas, tal vez usted ha experimentado esto, pero hay gente que se ha venido a rebelar en contra de uno, y no es que uno te reprendo, no, pero uno se para firme y uno en el nombre y pum, todo se calma. ¿Por qué? Debes de entender esto. La postura de Josué era una postura de guerra. Que siempre, hermano, estés listo, porque nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Así que tu postura sea una postura como la de Rambo. Una postura como con guerra. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere. Jesús, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Su palabra dice que el nombre de Jehová, su nombre es un nombre de guerra. Amén. Y lo que tenemos que hacer es pelear. Pelear, pelear, pelear. Guerra espiritual. No te canses, este es el tiempo, soldados. Aleluya. ¿Cuántos agarraron esa palabra? Hoy es el tiempo, soldados, de pelear. Es el tiempo de seguir peleando. Y me alegro porque fue el día del soldado. Esta palabra, el día de los veteranos, de la gente que ha peleado. De la gente que ha peleado. Y nosotros somos soldados de Cristo, que vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando. Hay recompensa. Mis hermanos de la alabanza, si me ayudan, por favor. Yo ya voy a ir concluyendo, porque dije que nos íbamos a ir temprano, ya son las 9. Pero yo quiero concluir en esta noche. ¿Sabe de que escuchaba un testimonio de un pastor esta mañana y se lo compartí a mi esposa, donde dice él que estaba en China en una conferencia de 3 días, y esto es rapidito, y estaba él, dice, predicando, y estaba, hermanos, enseñando, y una de las personas le pregunta y le dice, ¿alguna vez ha estado en prisión? Y de 20 personas, 18 levantaron la mano que habían estado en prisión, no por maldad, sino por el testimonio de Jesús. Y le dice, bueno, y tienen la Biblia, ya la Biblia, usted ha escuchado, apóstol, hablar de estas situaciones en China, donde las Biblias son raras y que por familia se prestan una por día o por semana y luego se la regresan. Entonces dice él que iba a leer en Primera de Pedro, y le dice, entonces le da la Biblia a la persona y le dice, vamos a leer en Primera de Pedro. Entonces ella le pasa la Biblia a alguien más y le dice, ¿por qué? Es que yo ya me lo sé de memoria. ¿Y cómo te lo sabes de memoria? Porque en la prisión te aprendes los versículos de memoria. Pero no hay Biblia, no, pero la gente mete los manuscritos en la Biblia. Mete los manuscritos escritos en la Biblia en papeles y los agarra y se los tienen que memorizar rápido, porque se los pasan a otros. Entonces es así. Y al final de la conferencia le dice esta persona al pastor, le dice, ora por nosotros, para que nosotros podamos ser como ustedes. Usted que me está viendo en línea también escuche. Porque nosotros queremos ser como ustedes, que alaban en la libertad. Así que ora por nosotros. Y este pastor cuenta que le dice, yo no puedo orar por ustedes por eso. Yo no puedo orar por ustedes por eso, porque donde yo soy, ustedes vinieron y pasaron casi 12 horas de camino para llegar a este lado, para estar sentados en el piso por 3 días. Donde yo soy, la gente 40 minutos y ya se quieren ir. 40 minutos la gente estoy hablando y ya se quieren ir. La gente no maneja, si es 1 hora de camino ya no manejan y mejor se quedan en casa.
Si hay mucho frío, ya no vienen a la iglesia porque pues está mucho frío. Si llueve, ya no se puede. Entonces yo no puedo orar por ello. Porque, hermanos, no vemos la comodidad en la que, la bendición en la que todavía estamos. Y lo tenemos por vano. Y digo, debemos de entender que somos soldados. No somos hijos de un hombre rico, millonario, pero no tenemos que ser mimados. Y la iglesia ha sido chiqueada todo este tiempo. Ya no se predica del pecado, no se predica de santidad, no se predica de cosas que son importantes para nosotros, de separarnos del mundo. Y Pablo le decía: milita y no te enredes en las cosas de este mundo. Esa es otra predicación. Pero no te enredes. Y nosotros que lo tenemos todo, no lo hacemos. Pero en esta hora vamos a obtener el manto del soldado, la armadura, agarrar el fusil una vez más. Aquellos que lo tiraron y lo dejaron, el arma de guerra, vamos a tomarla una vez más. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos dejaron el arma de la oración, cuántos dejaron el arma de leer la palabra, dejaron el arma de interceder por alguien, de hacer una obra buena. Pero en esta hora nos levantamos una vez más como soldados de Cristo y peleamos por lo que es nuestro, por lo que Dios nos ha dado. Hay momentos en que hay que pelear. Dios le dijo al pueblo de Israel: en este tiempo vas a tener que conquistar la tierra que yo te he dado. Hay momentos que vas a tomar las cosas por fuerza. Ayuno, oración, tiempo con Dios, santidad, integridad. Vamos a pelear en el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora. En la historia de la iglesia, el emperador Nerón, en el año como los años 67 después de Cristo, inventó los tipos de sacrificio para los cristianos. Y dice la Biblia que inventó diferentes tipos de tortura para aquellos que tenían, aquellos que vivieron en ese tiempo, aquellos que amaron al Señor en ese tiempo. Fue en la primera persecución, el tiempo de Nerón. El tiempo de Domiciano fue otro emperador, que dice la Biblia que Timoteo fue que murió en ese entonces porque lo apedrearon, lo golpearon, y la historia cuenta que le dieron una paliza y que a los 2 días él murió por el testimonio de Jesús. Ha habido gente que ha estado dispuesta para morir, para vivir, para que no se dejan llevar por todo viento, no se dejan llevar por cosas que les pica picazón en el oído, decía Timoteo. Cuenta la historia que hubo un mártir llamado Policarpo, que le decían: ¿sabes qué? Niega a tu maestro. Y él dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho nada mal. ¿Cómo voy a blasfemar en contra de mi rey? Era un soldado que estaba decidido a morir por su Señor. Así que en esta noche, iglesia, despertemos ese espíritu de defender el nombre de Cristo, de defender su nombre, de pararnos y no tener miedo de decir: soy cristiano, yo vivo por el Señor. Y aunque la gente diga: joven, párate firme, porque hay recompensa en los cielos.